Primero se tiene el encofrado, luego la dosificación del concreto es una lata de cemento, 2 latas de arena gruesa, 3 latas de piedra chancada y 20 litros de agua, donde en el trompo se tiene que mezclar por 90 segundos para luego llevar al cono de Abrams, que sirve para realizar ensayos de consistencia del hormigón fresco. Lo primero que se hace es humedecer el cono, luego se vacía el concreto en 3 partes y en cada parte se va a vaciar 25 veces. Para poder chucear también se humedece la varilla. Se llena al ras del cono, luego se enrasa con la varilla, se limpia los excesos que cayeron en la bandeja y se procede a levantar el cono en una sola, dejar que el concreto caiga en la bandeja. Se mide con la wincha y se obtiene un slam de 13.50 centímetros y hay rangos de slam y los slams sirven para medir la consistencia y la trabajabilidad del concreto. Se humedecen los paneles del encofrado, los ladrillos y también la lata. Cuando está vaciado la mitad se procede al vibrado, luego continúa la otra mitad del vaciado y se vuelve a realizar el vibrado. Y el vaciado debe quedar al ras de la columna. También se puede hacer el uso de la comba de goma, que también sirve para que desaparezcan las burbujas de aire y así poder evitar las cangrejeras en la columna. Primero se limpia las ratoneras con una brocha, se coloca el dowel donde se encuentra la ratonera y se amarra con un alambre número 16 y el tortol. Luego se le coloca una tapa para evitar que el grout salga y con el martillo se amarra. En el bloque de concreto se usa el grout grueso y su dosificación es una lata de cemento, 2 latas de arena gruesa y una lata de gravilla. Siempre se debe humedecer todos los bloques antes de vaciar el concreto, para luego posterior vaciar y hacer el chuceado respectivamente de todos los bloques. Para los bloques de sílico calcáreos se tiene un grout fino y su dosificación es una lata de cemento y 3 latas de arena gruesa. Lo primero que se tiene que hacer es tapar los orificios de los bloques con las bolsas del cemento y con la ayuda del tortol, y estas tienen que estar humedecidas. Como siempre se debe humedecer todos los bloques que van a recibir el grout, se vacía y se chucea y finalmente se enrasa con el badilejo. Esto deberá ser mezclado en una mezcladora capaz de lograr una combinación total de todos los materiales. El mezclado debe efectuarse por lo menos durante 90 segundos. El equipo de transporte del concreto deberá ser capaz de proporcionar un abastecimiento en el sitio de colocación sin segregación de los componentes y sin interrupciones que eviten la segregación o la pérdida de material. Y el concreto deberá ser depositado lo más cerca posible de su ubicación final para evitar la segregación debida a la manipulación o desplazamiento, y se debe empezar colocando el concreto desde las esquinas. Debe vaciar desde la altura inferior a 1,20 m. Una vez iniciada el vaciado del concreto, debe ser efectuada en una operación continua hasta que se termine el llenado del tramo, definido por sus límites o juntas predeterminadas. Y no se debe colocar en la estructura del concreto que haya endurecido parcialmente o que se haya contaminado con materiales extraños. En el tarrajeo su dosificación es 1 de cemento y 5 de arena fina. Se humedecen los ladrillos y se colocan los puntos, que son los cerámicos, con cemento para ver el nivel vertical del muro. Se prepara la pasta para pegar la cerámica. La pasta tiene que estar espeso, quiere decir que sea trabajable. El otro punto se pone de acuerdo a la distancia que tengas de la regla. Y en este caso, como es un muro chiquito, se tomó el ejemplo de 70 centímetros y se le pone arena para que seque más rápido y que no se caiga el mortero. Con el badilejo se puede guiar con ayuda del cerámico de abajo y con la plomada se verifique que esté aplomado los cerámicos. Se usa la regla para que los puntos estén rectos. Se prepara la lechada, que es cemento más agua, y se echa el ladrillo para que el mortero se adhiera bien. Se echa agua a la batea y con la ayuda de la plancha de batir se mezcla y solo se mezcla una parte para no echar a perder todo el material.
Luego se procede a hacer el pañeteo, que consiste en hacer unas cintas de los puntos y luego se echa en seco para que el material no se caiga y que esté trabajable. Y se tiene que preparar entre seco y húmedo, y es decir, un secarrón. Y se procede a tapar. Con la ayuda de la regla se procede a hacer la primera cinta, que es entre punto y punto, y se obtienen dos cintas. Se coloca una tabla en el suelo para recuperar el material y no desperdiciar. Ahora sería lo que es el pañeteo, que es llenar con mortero el muro. Con la regla se enrasa y con el frotacho se hacen movimientos circulares. Y con la ayuda del solequeador, que en sí es un frotacho de jeve, se le humedece y se le pasa haciendo movimientos circulares. Y con la esponja se limpian los excesos. Para que no quede este tipo de marcas en el muro, con una esponja húmeda se le pasa al concreto haciendo movimientos circulares. Se humedece el muro y se retiran las bolsas de cemento que estaban en las ranuras. Para cubrir las ranuras se le echa lo que es el mortero, que es la misma dosificación del tarrajeo, cemento 1 y arena fina 5. Y con la ayuda del badilejo se cubren todas las ranuras. Y con el solequeador se hacen movimientos circulares en el muro. Luego con una esponja húmeda se limpian los excesos en el muro. Lo primero que se debe hacer es emplantillar para saber qué medidas se tienen que cortar. Luego se prepara lo que es el pegamento. Los materiales también son el pegamento, la fragua, el raspín y los separadores, que son en forma de cruces de 3 milímetros. Se debe limpiar el área donde se va a colocar el acabado. Se tiene que verificar en las dos direcciones que el piso esté nivelado. Luego se procede a humedecer el área para poner el pegamento. Que el pegamento no tiene que ser ni aguado ni espeso, y se coloca el primer cerámico. Y con la ayuda de la comba de goma y el nivel de mano para poder nivelar en las dos direcciones también. Una cortadora de cerámica se corta la medida deseada de la cerámica. Se tienen que ubicar las cruces de 3 milímetros y finalmente es colocar lo que es la fragua. Y eso sería el proceso del enchapado.